Para mí, la verdad, es una gran alegría, es un gran honor para poder explicar, estar aquí y compartir este tema que es muy importante para nosotros. Yo tengo hace más o menos 10 años estudiando la palabra y Génesis, ¿no? Génesis, desde que empecé el primer manuscrito que está por publicarse, que se llama El papá de Adán y Eva, hasta terminarlo todo, llegar a este libro, más o menos tengo unos 12 años, ¿no? Solamente en Génesis 1, 2 y 3. Es bastante sabiduría para la palabra de Dios. Ahora, estoy usando una regla como deseamos, conocer sus verdades, está implícito para enseñar. Bien, así que, bueno, vamos a empezar. En la conferencia de hoy, en esta conferencia vamos a analizar exhaustivamente y objetivamente la tentación. No, debido al corto tiempo que tenemos, no vamos a abarcar todo lo que el libro contiene, pero sí unos puntos muy interesantes, ¿no? Que les va a dar pie a ustedes a que hagan también su propio estudio. Así que vamos a empezar. El libro se divide en dos partes. Tenemos la primera parte, la tentación, y la segunda es el pecado. ¿Ya? En la tentación tenemos tres análisis: del tentador, de la tentación en sí y de los tentados. Bien. Ahora, en el capítulo 1 analizamos al tentador. ¿Quién era? Vamos a Génesis 3, 1. Génesis 3, 1. ¿Alguien lo sabe de memoria? A ver, hermano, disculpe, ¿cuál es su nombre? Sí, usted. José. José. ¿Quién es José? ¿Qué dice Génesis 3, 1? Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Muy bien, hasta ahí. Dice que era la serpiente. Ahora, ¿quién era la serpiente? Esto se habla más en Apocalipsis 12:9, ¿verdad? A ver, ¿quién lo tiene Apocalipsis 12:9? El que lo tenga, por favor, de lectura. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El Génesis se podría decir que es una síntesis de todo el Evangelio, de toda la historia, desde los principios hasta el final del mundo. Ahí está todo, ahí encontramos la restauración, están las guerras espirituales que sucedieron desde antes de la creación de la tierra, mucha riqueza en Génesis. Bien, así que la Biblia dice que la serpiente era Satanás. Ahora, ¿cuáles eran sus características? Ahí en el mismo versículo 1 encontramos que era astuta. Se requiere un gran nivel de astucia para plantear una situación de tentación. Ahora, según el diccionario de la lengua española, astucia tiene dos connotaciones. Una positiva, que es habilidad para evitar el engaño, y la otra negativa, que es la capacidad de engañar, de seducir, de manipular. Bien, la serpiente tenía la connotación negativa de la astucia, hábil para engañar, puesto que engañó a quién todavía, ¿no? Los primeros seres humanos, criaturas formados a la imagen y semejanza de Dios. Tenía un gran nivel de astucia negativa. Ahí hablamos un poquito de lo que es la sabiduría humana y la sabiduría divina. Vamos a Santiago. En Santiago, el apóstol nos habla de estas dos sabidurías. Sabiduría, Santiago capítulo 3, versículo 13. Toda una cátedra sobre la sabiduría en pocos versículos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría para el apóstol y para Dios está no solamente en la capacidad intelectual, sino en lo práctico, ¿verdad? En la vida, en una vida santa. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se limitáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y egoísta. Terrenal, animal y egoísta. ¿Se acuerdan lo que decía primera de Juan 2:15? ¿Se acuerdan? A ver, veamos qué
16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno va al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, animal, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Nosotros por discipulado básico sabemos que tenemos 3 enemigos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Nuestra propia carne, la naturaleza humana, ¿qué más? El mundo, esta corriente, ¿no?, de inmoralidad, y el diablo. Y aquí habla de esas 3 sabidurías. ¿Qué dice? En Santiago. Animar, terrenal, Dios, ¿verdad? Animar tiene que ver con los seres humanos, nuestra naturaleza, terrenal, pues con este mundo, y diabólica. Esa astucia, esa sabiduría terrenal, animal, diabólica, era la astucia que la serpiente tenía y que se la transmitió a los seres humanos una vez que estuvieron ya bajo su potestad, cuando se dieron a la tentación. Ahora dice otro punto, más astuta que todos los animales. Hay mucho que analizar, pero vamos a correr. Capacidad de comunicación, porque dice, dijo a la mujer. Hermanos, se requiere una gran capacidad de comunicación para poder tentar a las personas. Aplicando ya a nuestra sociedad, nuestros niños, nuestros adolescentes y nosotros mismos estamos siendo tentados en gran manera a través de los medios de comunicación. La música, el cine, el internet. El internet ha puesto pues la pornografía, es un punto nada más, al alcance de todos. Hasta los niños más chiquitos, 4, 5, 6 añitos, ya están siendo bombardeados con imágenes, sonidos, escenas eróticas pornográficas. Nosotros en Impacto Mundial tratamos bastante ese tema de pornografía porque sabemos el daño que hace. Y los industriales de la pornografía han dicho que si mientras más joven logremos atrapar a un niño, pues tenemos un consumidor de comida. Es el amor al dinero lo que nos mueve a hacer eso. ¿Okay? Bien, así que Satanás, tanto en ese tiempo como ahora, está utilizando toda la capacidad de comunicación a su alcance para tentar. Bien, ahora vamos a ver el capítulo 2. Vamos a analizar un poquito la tentación. Aquí vamos a encontrar la tentación originada por el tentador. Y también vamos a encontrar la tentación originada por la naturaleza humana. Vamos a centrarnos un poquito en Eva. ¿Por qué Eva fue tentada por estas dos fuentes? Por el mismo Satanás y por su propia naturaleza. Veamos. En Génesis 3, del 1 al 6, está el mensaje que Satanás le da. Pero ahí encontramos también su metodología. En cuanto a la metodología, no está mencionada ahí, solamente les voy a dar unos puntos, porque vamos a tratar de bastante. Y solamente les voy a mencionar que él utiliza la verdad de Dios, la verdad que les decía, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está allí, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirá. Es una verdad, es una ley, la única ley del huerto. Y Satanás utiliza esa ley, esa verdad, y la tergiversa. Primer punto, verdad tergiversada. Segundo punto, la presenta incompleta, una verdad incompleta. Y tercer punto, representa la mejor parte, la verdad conveniente. Al no presentar la verdad total, está mintiendo. Está mintiendo. ¿Saben cuál es la mejor forma de mentir a las personas? Presentando medias verdades. Claro, o presentando la mejor parte de la verdad. Y Satanás fue muy astuto. Cuando analizamos pues, a la luz de la palabra su astucia, realmente fue muy inteligente. Que no es un bruto, ¿no? Para poder hacer caer en tentación a grandes líderes de renombre, gente muy cercana a Dios, pues hay que ser muy astuto. Y es verdad. Ahora vamos a centrarnos en el punto 2, que es el mensaje de la tentación. ¿Okay? Vamos a empezar con la primera frase, que está en el versículo 1, la última parte. Con que Dios os ha dicho. Eso. Miren nada más esa frase, ¿no? Es un tanto retadora, es un tanto confrontativa. Esa frase nomás nos da la idea de la lejana situación de la serpiente respecto a Dios. Se atreve a cuestionar la orden de Dios. Con que Dios os ha dicho. Qué rebeldía, ¿no? Esa sola frase ya muestra su carácter no sujeto a Dios, su carácter rebelde, cuestionador. Bien, ahora vamos a ver. El mensaje explícito
la orden de Dios. Dios no es, y ese es el mensaje implícito, Dios no es infalible. Dios no es infalible. Les está diciendo, Dios puede fallar. Les están introduciendo duda acerca de la infalibilidad de Dios. ¿De quién se dice ahora que es infalible? ¿Han escuchado? Dicen que el Papa es infalible, ¿verdad? Que es el mensajero de Dios y todo. Pero los seres humanos siempre fallamos. Si el pastor más ungido puede fallar. Y el mismo Pablo también tenía cuidado de esto. El único infalible es Dios. Pero Satanás les está diciendo, no, ustedes pueden cuestionar, ustedes pueden tener la capacidad de analizar, miren, no tienen por qué creerlo así de vaporeta, ¿no? Eso es algo que Dios nos dice para con todos los seres humanos. ¿Okay? Dios quiere que utilicemos nuestro cerebro, Dios quiere que utilicemos nuestra capacidad analítica. Dios nos usa a través de sus palabras escudriñar las escrituras, meditar en ellas. Cuando Pablo fue a predicar a Berea, ustedes saben que Pablo no predicaba pura palabra, ¿no? Él predicaba con poder, milagros, sanidades, resurrección de muertos, liberación de demonios, y puede mostrar gran poder, gran unción. Y sin embargo, los de Berea dice Hechos que no se lo creyeron, sino que recibieron la palabra y empezaron a estudiar para ver si estas cosas eran así. ¿Y qué dice el Espíritu Santo de ellos? Que eran más nobles que los de Tesalónica. Y si usted ve Tesalónica, los tesalonicenses, Pablo los elogia, porque los tesalonicenses predicaban la palabra, no eran cristianos pasivos, eran cristianos guerreros. Y sin embargo, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque tuvieron el tino de escudriñar la palabra. Entonces Dios quiere que su pueblo sea un pueblo maduro, sea un pueblo sabio, no sea un pueblo simple, ¿no? Ustedes ven los proverbios cargados de mensajes donde los insta, deja la simpleza, ¿no? Sea inteligente, usa la prudencia, usa la sabiduría. Es el pueblo que Dios quiere que seamos, para que seamos fuertes, para que no nos engañen, porque Dios sabe que Satanás va a trabajar en nuestra mente. Ahí trabaja. Y por eso cuando nosotros venimos a Cristo, es importante, para Dios es muy importante que seamos renovados en nuestro entendimiento. ¿Y cuál es la fuente para ser renovados? La palabra de Dios. Y gracias a Dios, ¿no?, que nos ha traído su palabra hasta esos días. Bien, ¿no? Entonces Satanás les está diciendo, Dios no es infalible, ustedes pueden cuestionar esa orden. Bueno, empezó desde ese primer mensaje, aplicándolo, digamos, a los adolescentes. Cuando son niños, su papá es su héroe, ¿verdad? Su papá es lo máximo, es el hombre más sabio, no se equivoca, hay que obedecer. Aún cuando no nos gusta, su papá es lo máximo. Pero cuando ya van tal vez creciendo, entrando a la adolescencia, ya ellos piensan, no, pero mi papá también se equivoca, ¿no? Mi papá, y empieza a cambiar la perspectiva, la imagen que tenía de su papá, la concepción que tenía de su papá. Y eso empieza a darles un cierto deseo o cierta licencia para rebelarse, para cuestionar algunas órdenes, para ponerse desobedientes. Y vemos ahí pues una pequeña aplicación de esta primera tentativa de Satanás. Acá tenemos un mensaje. Dios se equivocó cuando creó al hombre, y el hombre se equivocó al crear el mundo. Hay un libro incluso, ¿no?, cuando Dios se equivocó. Mensajes así donde la gente piensa que Dios se ha equivocado. ¿Ustedes creen que en algún momento Dios se ha equivocado? ¿Se puede equivocar? Pero sí dice la Biblia que sí se arrepintió. Se arrepintió de crear al hombre. Es que era por el dolor, ¿no? Pero él sabía todo lo que pasó. Bien, entonces vamos a ver segundo mensaje. No comáis de ningún árbol del huerto. Bien, qué sutil, ¿eh? Eso no era lo que Dios había dicho. Si vemos exactamente la orden de Dios, Génesis 2, 16 y 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿No? De todo lo puedes comer, de todo, solamente es malo. Bien, ¿y cómo describe eso el Espíritu? Le dice: no comáis de ningún árbol del huerto. No era eso lo que Dios había dicho. Está tergiversando. Entonces, el mensaje explícito es: a ustedes Dios les ha prohibido disfrutar la delicia del Edén, ¿no? Y el mensaje implícito que está entrando en el corazón y en la mente de Eva: Dios es mezquino, Dios es egoísta,
Dios no quiere que tú disfrutes todas esas delicias, todos los sabores, que tú experimentes, Dios no quiere. ¿Cuántas veces muchos jóvenes se han revelado a sus padres y han caído en inmoralidad, se han cometido cosas terribles? Porque pensaban que cuando se les dice no hagas esto, no tengas relaciones prematrimoniales, no fumes, no tomes, no uses drogas, piensan que les están impidiendo descubrir el mundo por sí mismos y disfrutar de la vida y todo eso. Nuevamente, otra trampa satánica. Ellos empiezan a ver tal vez esas órdenes restrictivas, mezquinas, limitantes. Satanás trabajando en las personas. Bien, acá hay un mensaje de Timoteo. Dios es un egoísta, siempre se lleva lo mejor. Esto creo que era un homenaje a alguien que había fallecido. Y siempre se culpa a Dios. Otro mensaje. No moriréis. Miren, está más brutal. No moriréis. Están viendo cómo la serpiente empieza a trabajar con su capacidad comunicativa. El mensaje explícito es mentira. Ustedes van a seguir viviendo si desobedecen. Wow, ustedes vienen cuando lo vemos así, ¿cómo se atreve a rebatir, a confrontar, a negar una verdad que Dios dijo? Escucha la serpiente, estuvo Satanás, y qué atrevido, qué atrevido. ¿Y cuál era el mensaje implícito? Dios es mentiroso. Eso no se los decía. Le decía el mensaje explícito, pero en la mente, en el inconsciente de él, o en el subconsciente, estaba Dios es mentiroso. Se trabajaba, la mente hacía su trabajo y lo proyectaba. Todos los mensajes que yo hacía, lo proyectaba en Dios. Dios es mentiroso. Es un mensaje. Dios es el divino mentiroso. Dios no existe, nos engañó Dios. Bien, otro mensaje. Pero sabe Dios que el día que comáis de él, miren esa frase de la Señora, el explícito, Dios les está ocultando información. Sabe Dios, algo que usted no sabe. Y ella se quedaba escuchando, sabe Dios, yo no sé. El mensaje implícito que ella decía, Dios me confiaba, porque no te he dicho todo, ¿no? Está ocultando información. No puedes confiar en un Dios que no te dice todas las cosas. Yo no le creo ni confío en Dios. Otro mensaje. Serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué les decía? Ustedes están cegados. O sea, si mis ojos van a ser abiertos, o sea, que yo estoy cegada, no veo las cosas. Eso les está diciendo, ustedes no ven las cosas tal como son. Y el mensaje implícito es que Dios no es transparente. Él no se muestra tal cual es, ¿no? Él les está haciendo creer a ustedes o les está dando una imagen falsa de lo que es ser. Ustedes están cegados, no se dan cuenta de la verdad que está diciendo. No es transparente. Nadie va a querer obedecer sumisamente a alguien pues, que de pronto piensa que está fingiendo, que es un hipócrita. Cuando empieza la rebeldía en los hogares hacia los padres, la rebeldía bien fuerte, cuando les es difícil a los padres enseñar a sus hijos y que los hijos aprendan, ¿cuándo les es difícil? Cuando no son íntegros, cuando ellos enseñan una cosa y hacen otra, ¿no? Es difícil, los hijos se rebelan. Yo he encontrado muchos casos, ¿no? de adolescentes rebeldes. ¿Y por qué no obedeces a tus padres? No, porque ellos son hipócritas, porque dicen una cosa y hacen otra. Les cuesta realmente. Y pasa lo mismo en las iglesias. Las personas empiezan a irse de las iglesias cuando encuentran pues, hipocresía en los pastores, en los líderes, cuando encuentran falta de transparencia, incluso a nivel gubernamental, ¿verdad? Porque la popularidad de los líderes políticos empieza a descender por falta de transparencia. De pronto nos decepcionamos, vemos actos de corrupción, ¿no? Vemos que tal vez estamos siguiendo nuestro voto a alguien que no cumple, no es lo que pensamos que era, no hace lo que dijo que quería, y eso es en todo el mundo. Y Satanás está tratando de hacer que Eva se decepcione de Dios, ¿no? Eva estaba recibiendo todos esos mensajes. Y seréis como Dios, otro mensaje, y seréis como Dios. Miren, que ese es seductor, ¿no? El mensaje explícito, ustedes también pueden tener todo el poder. Ellos tenían todo el señorío de la tierra, ellos tenían
tenían la amistad de Dios, ellos tenían esa libertad de entrar a la presencia del Padre, estaban en el huerto de un santuario, estaba la presencia de Dios allí. Y Satanás les está diciendo, ustedes pueden tener más de lo que tienen ahora, ustedes también pueden ser dioses. ¡Wow! ¡Qué tentación! ¿Han escuchado alguna secta que hable de que pueden ser dioses? Los mormones, Ajá. ellos dicen que poco a poco van a lograr ascender, hasta van a procrear el cielo. ¿Se dan cuenta que de los mormones no nacen con José Miguel? Esa ideología, esa mentira. En el corazón de Satanás, en la mente de Satanás. También la nueva era, dice, ¿no? La nueva era Dios. Y esas sectas ocultas, como por ejemplo, sí. Claro, ¿no? Entonces vemos que esa mentira no es nueva, ¿no? Ya se originó en el huerto. Ustedes también pueden ser dioses. Y el mensaje implícito, Dios no es inigualable, ¿no? El mensaje explícito se centraba en ellos, ¿verdad? Es decir, ¿dónde están ahora y dónde pueden estar? Si desobedecen, miren al condicional. Y lo único que Jesús, ¿verdad? Jesús no se da de todo eso, se mostraron de verdad. Siempre había un sí, un sí, un sí. Dios no es inigualable. Eso trata de restar, este mensaje implícito trata de restar admiración a Dios. Está tratando de hacer que ella viera a Dios como alguien, pues, tal vez ordinario, no era el gran supremo Dios todopoderoso que llamaba, que admiraba. Le está diciendo, no, no soy inigualable, yo también puedo ser como él. Para restar la admiración. Y al restar la admiración, le estaba restando amor, le estaba disminuyendo su amor, su deseo de vencer, su adoración. Muy sutil. Otro mensaje, sabiendo el bien y el mal. El mensaje explícito es que ustedes son ignorantes e ingenuos. No saben distinguir entre lo bueno y lo malo. No saben. Son pequeños ustedes, son simples, son ingenuos. Y el mensaje implícito es que Dios es abusivo. Eva recibió el mensaje. Tú no sabes, Eva, lo que es bueno, lo que es malo, no sabes distinguir entre el bien y el mal. Dios ha estado aprovechando de esa falta de conocimiento. Dios ha estado aprovechando de tu ingenuidad. Ese es el mensaje que va a recibir. Y este es lo más duro que le dice. Porque cualquier persona, cualquier hijo, cualquier oveja de iglesia, cualquier ciudadano, jamás va a querer obedecer, al contrario, va a tener resentimiento, rabia en su corazón cuando de pronto se da cuenta que aquella persona a quien tanto obedecía, seguía, llamaba y admiraba, se estaba aprovechando de su fe. Y eso, como que ese es el broche, cierra con broche de oro, todas sus mentiras, ¿no? Antes de esas mentiras, Eva, ella jamás se hubiera atrevido siquiera a mirar a la fruta. Creía en Dios. Ella estaba segura de que todo lo que Dios le estaba prohibiendo era para su bien. Estaba segura de la veracidad, de la honestidad, del amor de Dios para su vida. Una vez que estos mensajes sutiles empezaron a entrar a su mente y a su corazón, ella empezó a considerar la posibilidad de transgredir el mandamiento. Y ahí empieza la tentación originada por su propia naturaleza. Si ustedes ven el versículo 6, Génesis 3:6, empieza. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí están las tres fuentes de tentación. Dice que era bueno para comer, los deseos de la carne, que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. ¿Por qué alcanzar la sabiduría representaba la vanagloria de la vida? Que habla 1 Juan 2:16. Porque ella tenía sabiduría, la sabiduría divina. Dios les había transmitido su sabiduría a nadie. Pero de pronto ella dice, yo puedo ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, yo puedo ser más de lo que se puede hacer como yo puedo ser una diosa con la gloria. Para sentirse eso, igual a Dios. La vanagloria de la vida. Y ese fue el punto en que ella no pudo resistir. El embate satánico le preparó su corazón para dejarla vulnerable y para que pudiera ceder a la tentación que se originó ya en su propia naturaleza. Todos nosotros, los seres humanos, somos tentados igual. Satanás empieza a trabajar con mensajes que de repente ni nos damos cuenta que son dados de él, ¿no? A través de este mundo, de la corriente, de una palabra, de un mensaje o de nuestros propios pensamientos.
Y luego empieza ya la tentación que viene desde nuestra propia naturaleza. Miren acá. Hay un mensaje que encontré. ¿Quién ha matado a más personas según la Biblia? Según la Biblia. Más de 2 millones ha matado a Dios, según la Biblia, y Satanás ha matado a Dios. Miren la pregunta de abajo. Se trata de ser ver a Dios como abusivo, ¿no? Y otro. Eres el dador de la vida. Así como el dador de la vida también nos puede quitar. No es que lo ves de manera como que eres malo, porque eres el dador de la vida. Claro. Si lo vemos de esa manera, entonces podemos comprender. Tú lo ves así porque tú eres cristiano. Pero imagínate, esos mensajes están en internet. Millones, miles, no son cristianos. Miles, millones no son cristianos. Y ven eso. Y miren este otro. ¿Cuánta gente pues se pregunta así, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Cuántos niños son abusados, violados, sus propios padres? Niños que se están muriendo de hambre, todas las desgracias del mundo. Satanás, como que hace, porque Dios es el culpable, Dios es el malo, Dios es el abusador, ¿no? Estos son los mensajes que va a recibir Dios respecto a Dios. No es infalible, es mezquino, es mentiroso, no es confiable, no es transparente, no es inigualable. O sea, la correcta imagen que ella tenía de Dios fue terriblemente tergiversada, ¿no? Y encima es abusivo. Les hace ver un Dios malo, un Dios distante, un Dios cruel, un Dios pues que abusa de sus criaturas. Y así Eva, ya con todos sus mensajes en su mente y en su corazón, ella fue más vulnerable a caer al deseo, a la tentación que empezó de su propia naturaleza. Si Satanás no hubiera estado ahí, tranquila, no hubiera habido ningún deseo de rebelarse contra la obra. Ella era una persona pura. Satanás tuvo que hacer un trabajo intelectual. Buen punto, buen punto. Vamos a ver sentados. En el capítulo 3 analizamos a Eva y a Adán. Ellos serán una unidad, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vamos a analizar a Eva porque ella fue la primera víctima de la tentación, la primera tentada. ¿Por qué Satanás eligió a Eva y no a Adán? ¿Por qué la eligió ella como blanco primario de tentación? La naturaleza de cada uno es diferente y la mujer quiere tener un poquito más Muy bien, pues tú no. sensible, más sensible. Muy bien, claro, excelente. A ver, otro aporte. ¿Han analizado ese punto? Sí. ¿Dónde es imagen y semejanza de la mujer? Viene del hombre. La Biblia dice bien claro que los porque es varón, porque el hombre no ama. Dice al hombre a la imagen de semejanza. Aquí va a haber polémica. Bien. Cuando la Biblia dice hombre en Génesis 1, 28, se refiere al ser humano. Claro, a veces pensamos que se refiere al sexo masculino, el ser humano. Y no es más clarificador en la bendición. Versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicad. Si esto hubiera sido solamente para el hombre, hubiera podido multiplicar solo. Estaba diciendo a los dos, a hombre y mujer. Y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los bienes de tu cuerpo. Toda esa bendición. Parece que este es un síntesis, el capítulo 2 es un síntesis de lo que ya empieza a desarrollarse realmente en el capítulo 2. Sí. Entonces, vamos a ver, uno de los primeros puntos, primeros factores por los cuales Satanás eligió a Eva como blanco de tentación fueron sus condiciones personales. Y el otro factor fueron los factores circunstanciales que contribuyeron a que ella pudiera caer más fácilmente en la tentación. Vamos a ver los factores, las condiciones personales fue su naturaleza femenina, como dice el hermano, y su menor edad. En cuanto a su naturaleza femenina, nosotros podemos encontrar que ella era una persona pues delicada, ¿no? Como decía aquí el hermano, que ella salió de Adán, según la Biblia, ¿verdad? Y
Y al ser pues un producto hecho, vamos a hablar así en términos de manufactura, de fabricación, ¿no? sin que se desvalorice a la mujer. Al ser un producto elaborado de otro producto que ya estaba pues elaborado, viene a ser un producto refinado. Era más delicada, en cuanto a sus emociones, mayor flexibilidad, también mayor vulnerabilidad, es más frágil, ¿no dice Dios? Vaso más frágil, no dice vaso frágil, ¿se han fijado? Vaso más frágil, los hombres también son vasos frágiles, también se quiebran, pero la mujer es vaso más frágil, y por eso es que Dios tiene bastante cuidado de las emociones de la mujer, ¿verdad? Y yo lo veo un Dios súper cuidadoso, un Dios que se preocupa desde el Génesis hasta el Apocalipsis de darle a la mujer un lugar único, un lugar delicado, y al hombre lo pone como protector. Entonces, esa naturaleza femenina, de dependencia, de fragilidad, ella era consciente de su fragilidad respecto al hombre. Ella siempre se comparaba, el hombre era fuerte, ¿no? Adán pues era más grosso, más fuerte, todavía más inteligente. Y cuando Satanás le ofrece, serás como Dios, wow, dijo, esta es la libertad, puedo ser más de lo que soy ahora. Y lo viene el hombre es más fuerte que yo, el hombre es más inteligente, todavía más maduro, yo puedo ser más que él. Wow, empezó esa tentación o vio un factor Satanás allí donde él podía entrar a tallar, y lo hizo. Luego, su menor edad. La Biblia dice que ella fue creada posterior a Adán, por lo tanto tenía menor tiempo de vida, ¿verdad? Ahora, esa menor edad, hay varios factores también que nos hablan de por qué esa menor edad contribuyó. Primero, el hecho de que ella había sido creada pues, posterior a Adán, le privaba de algo, tiempo a solas con Dios. Adán había pasado mucho tiempo a solas con Dios, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes ven, bueno, cuando analizamos a Adán, la formación a la que Dios nos sometió empieza por un proceso de formación en cuanto a responsabilidad, a trabajo, ¿no? Le da mandamientos. En cuanto al trabajo vemos 3 niveles, eso lo expliqué en el otro manuscrito, Dios mediante se publica, ¿no? Allí vemos el nivel básico. El nivel básico consistía en que Adán tenía que recolectar los frutos, ¿no? De todo árbol de huerto. Eso es lo básico porque requería para su supervivencia. Pero hay un nivel un poquito intermedio, se puede decir, que es labrar el huerto y guardarlo. Entonces ahí aprendió técnicas de agricultura. Y el nivel avanzado consistió en poner nombres a los animales. ¿Cuántos animales creen ustedes que nombraron? ¿Y ustedes creen que lo nombraba así a la vista? Conejo, pueden ser cebra, pueden ser vaca, pueden ser gato, león, nada. Él tenía que analizar. ¿Por qué? Porque cuando Eva aparece, ahí nos damos cuenta, ¿no? Cuando Eva aparece, la mujer aparece en escena, él le pone un nombre cuando la ve. ¿Cómo le dice? Será llamada varón o mujer, ¿no? Porque del varón fue tomada. Menciona su origen, le pone un nombre de acuerdo a su origen. Y más adelante, él mismo le pone el nombre de Eva. ¿Por qué? Vean bien, Génesis 3:20. Ahí pone su función, debido a su función. Va a ser Eva, por cuando ella va a ser madre de todos los vivientes. Ahora miren esto, origen y función. Origen y función. Cuando ustedes vean la taxonomía moderna, también se nombra a los animales de acuerdo a su origen y a su función. Adán fue el creador de la taxonomía. La taxonomía es la ciencia que pone nombres a los animales, los clasifica en filo, en reino, en todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué hace Adán eso? Porque él lo había hecho con todos los animales. No fue un trabajo así rápido, ¿no? Alocado, sino que requirió analizar cada especie de acuerdo a su origen y a su función. ¿Cuánto tiempo? Analizando, viendo, observando. O sea, el hombre estaba pues ya preparado, era muy maduro. Satanás dijo, Adán no lo voy a poder engañar así, ¿no? O sea, Adán se va a dar cuenta, porque está acostumbrado al análisis, porque está acostumbrado a usar su cerebro, a no creerse. ¿No? Él es fuerte, pero Eva no. Eva llegó ya cuando ya todo había sido nombrado, ¿no? No hay un trabajo específico que se menciona para ella, y eso fue uno de los factores circunstanciales contribuyentes también. Pero su menor edad también hablaba de menor tiempo de madurez, menor tiempo de crecimiento espiritual.
Y eso, el crecimiento espiritual y la madurez se requieren también con el tiempo, ¿no? Nadie de pronto viene al Señor, se convierte en un año y ya es una persona madura, por más que tenga 50, 60, 70 años, ¿no? La madurez no tiene que ver nada con la edad cronológica, sino con el tiempo de